Estamos comentando precisamente del tema de Platón, de cómo él conoció este mito de la Atlántida a través de un sabio que le comentó de una sociedad avanzada que había existido en armonía con las demás civilizaciones, pero estaba más avanzada que todas las demás. Lo curioso de esto es que Platón menciona, y lo pueden ver en internet, que la Atlántida se destruyó hace aproximadamente 11.600 años, que es la misma antigüedad que tiene Göbekli Tepe. Esto da lugar a bastantes teorías, incluso Hancock lo menciona, que pues si hubo un gran cataclismo, que fue la caída de este cometa que derritió los casquetes polares, causó una gran inundación a nivel global, que fue la que se menciona en muchas de las religiones, pues esto da como coincidencia que esa inundación fuera la que destruyera la Atlántida. También Graham menciona que pudiera ser que esta civilización, porque él no dice específicamente que fuera la Atlántida, sino que había una civilización avanzada hace unos 12.000 años, que esta civilización pues prácticamente fuera la que se dispersara alrededor del mundo y se mezclara con todas las civilizaciones pues más, se puede decir que pues, menos desarrolladas, y así ellos les pudieran transmitir la información que ya tenían. Y estando de regreso en Mundo Increíble, pues todo esto está completamente relacionado entre sí. Que si cayó el meteorito hace 2.000 años y causó la gran inundación bíblica y de muchas religiones. Que si la Atlántida, según Platón, había sido destruida hace 11.600 años. Y que Göbekli Tepe tiene 11.600 años de antigüedad. Pues, ¿qué nos quiere decir todo esto y a qué nos va insinuando Graham Hancock? Que pues cayó el meteorito, posiblemente una sociedad avanzada de hace 12.000 años sucumbió a la inundación, pero los sobrevivientes se dispersaron a lo largo del mundo, llegaron a Sudamérica, llegaron a Egipto, compartieron sus conocimientos científicos, sus conocimientos de arquitectura, y así fue como ahora encontramos bastantes templos, bastantes estructuras en Egipto, en Sudamérica, en México, que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que tanto tiempo atrás pudieran hacer este tipo de cosas cuando ahorita, en la actualidad, sería bastante difícil, incluso con la tecnología que tenemos, poder replicarlas? Entonces, es de verdad una coincidencia enorme, se podría decir, sobre todo lo del mito de la Atlántida de Platón. Y pues yo creo una de las razones por las que la comunidad científica tiene a Graham Hancock puesto como un pseudo todo prácticamente. Bueno, y pues ya continuando con lo que estábamos mencionando, habíamos dicho también que se habían hecho estudios en la genética de las personas del Amazonas y se había encontrado que estaban relacionadas con personas de Australia y de Papúa Nueva Guinea, y pues prácticamente esto nos deja a imaginarnos que hubo personas que viajaron desde Australia hasta Sudamérica, cruzando todo el océano Pacífico. También Hancock menciona que de hecho del Amazonas, que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados de extensión, solo se han explorado 2, y todo lo demás no ha sido verdaderamente explorado, por pues cómo está la zona, lo difícil que es el acceso y lo peligroso que es también por la fauna e incluso la flora. Y pues ahora con la pues triste deforestación de toda esta zona del Amazonas, se están descubriendo cada vez más y más artefactos que dejan ver que había una civilización bastante avanzada y bastante numerosa en cuanto a población justo en el Amazonas. El descubrimiento del río Amazonas se realizó el 12 de febrero de 1542 por Francisco de Orellana, que lideró una expedición a todo lo largo del continente de Sudamérica, bueno, del área de Sudamérica, desde lo que sería Ecuador prácticamente hasta llegar al extremo que desemboca en el Océano Atlántico. Aquí Francisco de Orellana, que fue con su grupo a lo largo de todo el río Amazonas, mencionó que al hacer esa expedición, justo en el centro del Amazonas, encontraron una civilización bastante avanzada, bastante numerosa. Se tiene estimado que había por lo menos unos 20 millones de personas viviendo en el Amazonas,
y Francisco de Orellana mencionaba que estaban bastante desarrollados en cuanto a arte, en cuanto a cultura, y pues él se sorprendió completamente de ver a tantas personas y una sociedad tan verdaderamente desarrollada en medio de la selva. Y pues ya Francisco de Orellana continuó con su recorrido. Ya después, décadas después, cuando otras expediciones trataron de encontrar esa cultura, esa civilización, no encontraron nada, y Graham pues tiene la teoría de que con la introducción de la viruela por parte de los españoles se destruyó completamente toda esa civilización, y lo único que se puede ir encontrando ahora son artefactos pues que van como siendo vestigios de esta cultura, y simplemente por la deforestación lamentable se van encontrando poco a poco, y hasta ahorita pues no es como algo muy aceptado, pero el mismísimo Francisco Orellana, que allá es pues parte de la historia de Sudamérica, lo mencionó, pues tiene que tener algo de verdad por ahí que sea pues basado en la realidad. Y con una extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados, 5 que no han sido explorados, pues no tenemos una razón de por qué no pensar que de verdad hubo algo ahí que simplemente no hemos descubierto. De hecho, se menciona que la tierra del Amazonas es en realidad una tierra muy mala, es una tierra infértil. Es por eso que es irónico que se esté deforestando para los cultivos de la semilla de soya, porque en realidad es una tierra que no da para mucho. Y Graham explicaba que la razón de por qué una sociedad tan avanzada pudo existir en medio del Amazonas y proveer para todas esas personas es porque inventaron una tierra que se llama la Terra Preta. Es prácticamente tierra oscura que se creaba al hacer quemas controladas, y con eso, si usted pone tierra preta en un terreno que sea completamente infértil, se vuelve fértil casi prácticamente de inmediato. Esto es más que nada por unos microorganismos que la tierra preta contiene, que es lo que facilita la fertilidad de las plantas. Entonces, toda el área del Amazonas, según Hancock, es una selva prácticamente hecha por el hombre. Es de cierta manera artificial, porque ellos mismos crearon este tipo de suelo que permitió que fuera fértil y que pudieran tener 20 millones de personas viviendo en el Amazonas, que en ese entonces Londres tenía menos personas. Y pues eso es todavía uno de los descubrimientos que se ha realizado en estas últimas épocas, y que tiene a Graham Hancock con la información en la mano de que todo lo que se tenía concebido hasta ahorita de la evolución humana, por lo menos en las Américas, es para él está completamente mal. Ya tenemos que no son 13,000 años los que llevamos aquí, sino por lo menos 130,000 años. Ya tenemos que los nativos del Amazonas tal vez ni siquiera vengan de Siberia, sino de Australia. Y ahora también pensar que dentro de la selva había una civilización tan grande y tan próspera que podría incluso compararse con el famoso El Dorado, que era en sí lo que estaban buscando los españoles que estaban en Sudamérica, pues nos lleva a pensar que en realidad, ¿qué es lo que podemos considerar como verdad? Si hace apenas unos 4 años no sabíamos que había caído otro meteorito sobre Groenlandia, que las inundaciones que tenemos en la Biblia, que se tienen en las culturas de la India y en la judía, pudo haber sido por este meteorito, porque subieron los niveles del mar. Pues entonces ya sí, ahí nos quedamos con que, ¿qué podemos creer? La comunidad científica tan, de verdad, tan cerrada, que no deja que haya nueva información, pues, ¿qué le puedo decir? Es simplemente algo bastante triste. De hecho, también le había comentado, se había hecho un estudio y surgieron algunas teorías de que incluso la Esfinge y las pirámides no son tan viejas como se pensaba, sino que lo son todavía más. De hecho, un doctor llamado Robert Schlott fue uno de los primeros científicos que abordó realmente la antigüedad de estas estructuras, asegurando que son mucho más antiguas de lo que se piensa. A principios de los 90 sugirió que la Esfinge tenía miles de años más de lo que se piensa, y normalmente basándose en estudios realizados sobre patrones de la erosión que se crean con el agua, se dio cuenta de que pues en realidad debió haber sido más antigua de lo que se piensa. Incluso hay algunos que dicen que la cabeza de la Esfinge no es la cabeza real,
Se pensaba que era una cabeza de león y que fue tallada con el tiempo a lo que es actualmente la cabeza parecida como la de un faraón, que ya de hecho ni siquiera tiene la nariz. La esfinge se remontaría probablemente hasta los 5.000 o 9.000 años antes de Cristo. Un arqueólogo llamado Sherif El Morsi cree que la meseta de Giza en algún momento de la historia sufrió una inundación marítima, en particular en el área del templo de Miserinos. Pudo haberse formado en alguna ocasión una laguna, incluso se puede decir, cuando el mar cubrió toda la necrópolis, la esfinge y los complejos de los templos y otros monumentos. Morsi cree que la inundación fue bastante significativa, alcanzando incluso un máximo de 75 metros por sobre el nivel del mar actual y dando lugar a una línea de costa que abarcaría el recinto de Kefren cerca de la Esfinge y el templo de los Miserinos. Por otra parte, en lugares como pues la Esfinge y los primeros 20 tramos de la Gran Pirámide, las piedras presentan huellas de erosión hechas por el agua debido a la saturación de esta en los niveles más profundos de estas estructuras. En los bloques del templo aparecen sedimentos y material que solo se observa en fondos marinos poco profundos y lagunas. Al retirarse el agua, la roca actúa de una forma parecida a la de las esponjas. Aquí tenemos otra vez más evidencia de que en la antigüedad hubo una gran inundación a nivel global, pero ahora lo estamos viendo en el lado de Egipto, y pues si se piensa que las pirámides y la esfinge podrían llegar a ser a tener más de 9.000 años de antigüedad, pues podría llegar a estar todo relacionado con lo de Göbekli Tepe, con lo del cometa de Clovis, y pues ya en realidad yo no sé qué creer. Así que si usted tiene un libro de historia por ahí en su sala, pues véalo de manera bastante sospechosa, porque probablemente en los próximos años, lustros, décadas, ya lo que esté escrito por ahí se va a tener que cambiar. Por ahora, esto fue el tema que a mí me maravilló, que yo le quise compartir. Si le llega a salir el tema, tal vez con algún compañero del trabajo, si le llega a salir con un pariente, sobre cómo llegamos aquí nosotros, es más, con el mismo tema controversial de la migración, de quiénes fueron los primeros que estuvieron aquí, de los nativos, de que si la tierra les pertenece, bla, 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 pues ya no son 13.000 años necesariamente, sino 130.000 años, y no necesariamente por el estrecho de Bering. Así que ahí tiene un dato bastante curioso que lo puede dar a diestra y siniestra, y puede decirle a todos que lo escuchó aquí en Mundo Increíble. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a ver qué otro tema traemos para la próxima semana. Yo traigo por ahí pendiente lo de Marytown Steel, la famosa bruja que estuvo por ahí en los juicios de Salem. Se había mencionado incluso en la franquicia del Conjuro, y pues es algo que podemos ver en la siguiente emisión, y yo los dejo con esta información. Así que investigue Göbekli Tepe, investigue el cometa de Clovis, investigue a Graham Hancock, puede incluso descargar sus libros si los encuentra en PDF, y yo se los recomiendo bastante. Yo soy Fernando Carrizales, esto fue Mundo Increíble, los espero como siempre los viernes de 8 a 9, y les agradezco que nos haya acompañado en esta emisión.